12 de octubre de 1802. En la opulencia dorada y silenciosa del Palacio Real de Madrid, se lleva a cabo una ceremonia destinada a sellar el futuro de una monarquía. Fernando, príncipe de Asturias y heredero al trono de España, contrae matrimonio con su prima María Antonia de Nápoles. Él tiene 18 años, ella 17. La unión es un acto de Estado, un cálculo geopolítico diseñado para entrelazar las casas de Borbón de España y Nápoles, fortaleciendo un frente contra la creciente marea de la Francia napoleónica. Sin embargo, detrás de los tapices, el incienso y las reverencias forzadas, se esconde una verdad mucho más íntima y devastadora. Esta no era una ceremonia ordinaria de unión dinástica, era el comienzo de un tormento privado que se convertiría en una catástrofe nacional. La noche de bodas, el momento culminante de esta alianza política, fue un fracaso absoluto y humillante. El joven príncipe, acosado por una inseguridad que bordeaba la paranoia, se encontró incapaz de consumar el matrimonio. No fue por falta de deseo o por una aversión hacia su esposa, sino por una cruel anomalía física, una condición conocida como macrosomía genital, que hacía el acto no solo difícil, sino doloroso e imposible. Este defecto anatómico, un secreto vergonzoso guardado en los confines más privados de la corte, se convertiría en el eje oscuro sobre el cual giraría toda su existencia. Su vida nunca le perteneció realmente. Desde ese momento, el príncipe Fernando, y más tarde el rey Fernando VII, no estaría obsesionado con el gobierno, la reforma o el bienestar de su pueblo. Su atención, su energía y su angustia se centrarían de manera implacable en una sola cosa: su propia virilidad fallida y la desesperada necesidad de producir un heredero que asegurara la continuidad de su linaje. El destino de un imperio, que se extendía desde Madrid hasta Manila, quedaba supeditado a la anatomía de un solo hombre. La tragedia no era solo suya, se convertiría en el sacrificio silencioso de las mujeres que compartieron su lecho, y en la brutalidad infligida a una nación que esperaba un líder, y recibió, en cambio, a un rey atormentado por una insuficiencia que no podía gobernar ni conquistar. El peso de la corona era inmenso, pero para Fernando, el peso de su propia carne era insoportable. Para entender por qué un defecto físico pudo tener consecuencias tan catastróficas, debemos mirar más allá del dormitorio real y adentrarnos en la atmósfera tóxica de la corte en la que Fernando fue criado. Su infancia no fue la de un futuro monarca preparado para gobernar, sino la de un peón en un tablero de ajedrez familiar y político. Nació en el seno de un reino en decadencia, gobernado por su padre, el rey Carlos IV, un hombre bien intencionado pero débil, cuya verdadera pasión era la caza y la relojería, no los asuntos de Estado. El verdadero poder residía en otras manos, las de su madre, la reina María Luisa de Parma, y su notorio favorito, Manuel Godoy. Esta trinidad disfuncional creó un ambiente de intriga, resentimiento y desconfianza que envenenó los pasillos del palacio. Fernando creció aislado, deliberadamente mantenido al margen del poder por una madre que lo despreciaba y un valido que lo veía como una amenaza. Se le negó una educación rigurosa en política y gobierno. En su lugar, su formación fue supervisada por un canónigo que le inculcó una piedad fanática y una profunda desconfianza hacia las ideas de la Ilustración que se filtraban desde Francia. Fue criado para ser obediente, no para ser sabio. Esta negligencia calculada sembró en él las semillas de una profunda inseguridad y un resentimiento latente. Veía a Godoy no solo como el usurpador del poder de su padre, sino también como el amante de su madre, una humillación pública que alimentaba su odio. Se formó a su alrededor una camarilla de nobles descontentos, el Partido Fernandino, que conspiraba en las sombras, avivando las llamas de la ambición del príncipe y explotando su paranoia. Él no era el líder de esta facción, era su símbolo, su marioneta. El sistema que debía formarlo como rey lo estaba moldeando como un conspirador. Su vida se convirtió en una lección temprana de traición y supervivencia.
Aprendió que el poder no se ganaba con mérito, sino que se arrebataba mediante la intriga. Esta educación en la desconfianza y el resentimiento tendría un impacto devastador cuando finalmente ascendiera al trono. No sabría cómo construir, solo cómo destruir. No sabría cómo inspirar lealtad, solo cómo castigar la disidencia. La brutalidad de su futuro reinado no fue una aberración, sino la culminación lógica de una juventud pasada en las sombras, aprendiendo las peores lecciones sobre el poder. El descontento popular contra Godoy, exacerbado por las derrotas militares y una crisis económica, alcanzó su punto de ebullición en marzo de 1808. El motín de Aranjuez, una revuelta supuestamente espontánea pero hábilmente orquestada por la facción de Fernando, forzó a Carlos IV a destituir a su valido. 2 días después, presionado por la turba y por su propio hijo, el viejo rey abdicó. Fernando, con 23 años, se convirtió en Fernando VII, rey de España. Su ascenso fue recibido con un júbilo delirante por todo el país. El pueblo lo apodó el Deseado, viéndolo como el salvador que libraría a España de la corrupción de Godoy y de la ominosa influencia de Napoleón Bonaparte. Pero esta celebración fue efímera, una ilusión trágica. El nuevo rey no era un estratega, era un oportunista que había caído en una trampa mucho más grande. Napoleón, viendo la disfunción de la familia real española como una oportunidad de oro, convocó a padre e hijo a la ciudad francesa de Bayona, con el pretexto de mediar en su disputa. Fue una farsa. Una vez allí, aislados y bajo presión, tanto Fernando como Carlos fueron obligados a renunciar a sus derechos al trono español en favor del propio Napoleón, quien rápidamente nombró a su hermano, José Bonaparte, como nuevo rey de España. Fernando, el Deseado, había entregado su corona sin disparar un solo tiro. La noticia de las abdicaciones de Bayona provocó un levantamiento popular en Madrid, el 2 de mayo de 1808, una explosión de furia patriótica que dio inicio a la Guerra de la Independencia Española. Durante los siguientes 6 años, mientras Fernando vivía un cómodo exilio dorado en el castillo de Valensay, en Francia, el pueblo español libraría una guerra de guerrillas brutal y sangrienta en su nombre. Se convirtió en un mártir ausente, un símbolo de la resistencia nacional. El grito de guerra era, por la religión, la patria y el rey Fernando. Fue un sacrificio monumental. Cientos de miles de españoles murieron luchando por la idea de un rey que, en realidad, pasaba sus días escribiendo cartas serviles a Napoleón, felicitándolo por sus victorias e incluso pidiendo la mano de una de sus parientes en matrimonio. La nación había sangrado por un fantasma. Y ahora, con la derrota de Napoleón en el horizonte, el fantasma estaba a punto de volver para atormentarlos. Mientras España se desangraba en una lucha heroica por su independencia, el hombre en cuyo nombre se libraba la guerra vivía una existencia de lujo vigilado. En el Château de Valensay, Fernando no era un prisionero en el sentido tradicional, era un huésped de alto estatus del Imperio francés. Se le proporcionaban todas las comodidades, sirvientes, buena comida, partidas de caza y una generosa asignación. Su cautiverio fue una jaula dorada, un limbo que lo aisló por completo del devastador conflicto que consumía su reino. Fue durante este exilio que recibió la noticia de la muerte de su primera esposa, María Antonia, en 1806. Ella había muerto en Aranjuez, sola y sin hijos, víctima de la tuberculosis. Para Fernando, su muerte fue más un problema dinástico que una pérdida personal. La cuestión de la sucesión y la humillación de su incapacidad para resolverla continuaba persiguiéndolo. Su obsesión personal no se disipó ante la magnitud de la guerra, simplemente se enconó en el aislamiento de su exilio. Lejos de las presiones de la corte, su problema físico y la herida psicológica que le infligía se convirtieron en un foco aún más intenso de su atención. Mientras tanto, en España, la ausencia del rey provocó un vacío de poder que fue llenado por una revolución política sin precedentes. En la ciudad sitiada de Cádiz, representantes de toda España se reunieron para formar las Cortes,
un parlamento nacional que se propuso redefinir el país. En 1812, proclamaron la primera Constitución de España, un documento radicalmente liberal para su época. La Constitución de Cádiz, conocida como la Pepa, establecía una monarquía constitucional, soberanía nacional, separación de poderes, libertad de prensa y abolía la Inquisición. Transformó a los súbditos en ciudadanos y sentó las bases de una España moderna. Todo esto se hizo en nombre de Fernando VII, bajo la suposición de que el rey, al regresar, abrazaría la nueva estructura política creada a través del sacrificio de su pueblo. Era una esperanza noble, pero profundamente equivocada. No comprendieron que el Fernando que habían idealizado, el mártir patriota, no existía. El hombre que regresaría a España no era un reformador ilustrado, sino un producto de la vieja corte absolutista, un individuo cuya visión del mundo estaba moldeada por el trauma, la desconfianza y un profundo anhelo de poder incontestado. La guerra que lo convirtió en un héroe también había creado un sistema que él estaba fundamentalmente incapacitado para aceptar. El choque era inevitable. En marzo de 1814, con Napoleón finalmente derrotado, Fernando VII cruzó la frontera y regresó a España. El país que lo recibió era uno de júbilo y expectación. Multitudes lo aclamaban en su viaje hacia Madrid, desenganchando los caballos de su carruaje para tirar de él ellos mismos. Un gesto de devoción casi religiosa. Se le presentó una copia de la Constitución de 1812, el documento que representaba la sangre y la esperanza de 6 años de guerra. Se esperaba que la jurara, inaugurando una nueva era de monarquía constitucional. Fernando, sin embargo, tenía otros planes. Asesorado por los elementos más reaccionarios del clero y la nobleza, quienes veían la Constitución como una herejía liberal, emitió el Manifiesto de los Persas, un documento que desestimaba la obra de las Cortes de Cádiz. Poco después, el 4 de mayo, firmó un decreto real que declaraba la Constitución nula y de ningún valor. Fue una traición de proporciones históricas. No fue justicia, fue una advertencia. El hombre por el que España había luchado se volvió contra las libertades por las que habían muerto. Inmediatamente desató una ola de represión brutal. Los líderes liberales, los héroes de la Guerra de la Independencia, fueron arrestados, encarcelados, exiliados o ejecutados. Se restauró la Inquisición, se devolvieron las tierras a la nobleza y a la Iglesia, y se borró todo vestigio de reforma. Comenzó el sexenio absolutista, 1814-1820, 6 años de tiranía y oscurantismo. El sistema que había luchado por su regreso se convirtió en su primera víctima, pero mientras reafirmaba su poder absoluto sobre la nación, su crisis personal persistía. Ahora, como rey en pleno derecho, la presión para producir un heredero era más intensa que nunca. Sin un sucesor directo, la corona pasaría a su hermano menor, Carlos María Isidro, un hombre aún más ultraconservador y reaccionario que él. Para asegurar su propio legado y frustrar las ambiciones de su hermano, Fernando necesitaba desesperadamente una esposa y un hijo. Su problema anatómico, antes una fuente de vergüenza privada, se había convertido en un asunto de máxima urgencia para el Estado. La búsqueda de una nueva reina comenzó. Una búsqueda que traería a otra mujer inocente al centro de su tormento. La elegida para el segundo sacrificio fue su propia sobrina, María Isabel de Braganza, infanta de Portugal. Era una joven de 19 años, conocida por su belleza, su inteligencia y su sensibilidad artística. Llegó a Madrid en 1816, una figura de esperanza en una corte sombría. Su matrimonio con Fernando fue, una vez más, una transacción política, pero Isabel se tomó en serio su papel, patrocinó las artes y fue la principal impulsora de la creación de un museo real de pinturas, que tras su muerte se convertiría en el mundialmente famoso Museo del Prado. Era una luz de cultura y refinamiento, en un régimen definido por la brutalidad y la represión. Sin embargo,
Su vida privada fue una pesadilla. Se encontró atrapada con un esposo que, a pesar de los supuestos intentos y los dudosos tratamientos médicos, seguía siendo incapaz de consumar el matrimonio de manera efectiva. Durante casi 2 años, la pareja no logró concebir. La frustración del rey se convirtió en crueldad emocional, y la corte se llenó de susurros sobre la esterilidad de la reina, un peso que se le imponía injustamente. Finalmente, en agosto de 1817, Isabel dio a luz a una hija, que lamentablemente murió a los pocos meses. La tragedia sumió a la reina en una profunda depresión, pero la presión dinástica no cedió. Quedó embarazada de nuevo al año siguiente. El parto, el 26 de diciembre de 1818, se convirtió en una de las escenas más macabras de la historia de la realeza española. El bebé venía de nalgas, y el parto se prolongó durante horas. Isabel, agotada, perdió el conocimiento y dejó de respirar. Creyéndola muerta, los médicos, en un acto de desesperación por salvar al heredero, procedieron a realizarle una cesárea rudimentaria. Según los relatos de los testigos, en el momento en que el bisturí cortó su abdomen, la reina lanzó un grito de agonía espeluznante y luego murió definitivamente, víctima del shock y la hemorragia. El bebé, otra niña, también nació muerto. Fue un final de un horror inimaginable. La mujer que había intentado traer la belleza al corazón de España fue literalmente destrozada en el altar del deber dinástico. Su muerte fue devastadora, un testimonio brutal de la obsesión de un rey y la crueldad de una época que veía a las mujeres, incluso a las reinas, como meros recipientes para la perpetuación del poder. El sacrificio de Isabel no resolvió nada, solo profundizó la oscuridad que rodeaba al trono. La necesidad de un heredero era ahora una crisis de Estado con tintes de desesperación. Menos de un año después de la horrible muerte de Isabel, Fernando se casó por tercera vez. Su nueva esposa fue María Josefa Amalia de Sajonia, una princesa alemana de apenas 16 años. Era una joven extraordinariamente devota, criada en un convento con una estricta educación católica que la había dejado aterrorizada ante la idea de las relaciones físicas. Su piedad casi fanática y su extrema juventud la convertían en la pareja menos adecuada para un hombre con los problemas particulares del rey. El matrimonio fue un desastre desde el principio. La noche de bodas, María Josefa, aterrorizada, se negó a consumar la unión, considerándola un acto pecaminoso. La situación se volvió tan insostenible que Fernando, en un acto de humillación suprema para un monarca absoluto, tuvo que recurrir a una autoridad superior. Se escribió una carta al Papa Pío VII, solicitando su intervención. El pontífice respondió con una misiva dirigida directamente a la joven reina, explicándole con delicadeza teológica que los deberes conyugales no eran pecaminosos, sino un sacramento bendecido por Dios y una obligación para con el Estado. La intervención papal finalmente convenció a María Josefa, pero la relación nunca dejó de ser tensa y forzada. Pasaron los años, y el tan ansiado heredero no llegaba. La corte se llenó de rumores y tratamientos médicos inútiles. La reina, de salud frágil y carácter melancólico, se refugió cada vez más en la religión, mientras el rey se sumía en una frustración cada vez mayor. Su fracaso en el dormitorio real se reflejaba en su fracaso para gobernar el país. El descontento acumulado durante el sexenio absolutista finalmente estalló en 1820, cuando el comandante Rafael del Riego encabezó un levantamiento militar que obligó a Fernando a jurar la Constitución de 1812, que tanto odiaba. Comenzó el trienio liberal, 3 años en los que el rey fue, en esencia, un prisionero en su propio palacio, conspirando constantemente para restaurar su poder absoluto. Mientras tanto, María Josefa permaneció a su lado, una figura silenciosa y triste, incapaz de cumplir con la única función que se esperaba de ella. Murió en 1829, a los 25 años, sin haber tenido hijos. Su vida fue otro sacrificio inútil, una existencia consumida por la devoción religiosa y el deber dinástico no cumplido. Fernando VII,
ahora de 45 años, estaba solo una vez más, sin heredero, y con un reino más dividido y caótico que nunca. Mientras el drama privado de la sucesión se desarrollaba a través de 3 matrimonios fallidos, España se desintegraba. El breve interludio del trienio liberal, 1820-1823, había terminado en un baño de sangre. Fernando, conspirando con las potencias absolutistas de Europa, había invitado a un ejército francés, los 100.000 hijos de San Luis, a invadir España y restaurar su poder absoluto. Lo que siguió fue la década ominosa, 1823-1833, un periodo de represión política aún más salvaje que el primero. Se crearon comisiones militares para purgar a los liberales, se cerraron universidades y se estableció una fuerza policial paramilitar para aterrorizar a la población. La brutalidad de Fernando no conocía límites. Se dice que disfrutaba revisando personalmente las listas de sentenciados a muerte. Sin embargo, su tiranía no podía ocultar la profunda crisis que corroía al país. Las arcas del Estado estaban vacías, la economía en ruinas y las colonias en América, aprovechando el caos, habían completado con éxito sus guerras de independencia. El vasto imperio español se había reducido a Cuba, Puerto Rico y Filipinas. El rey que había traicionado la Constitución liberal, ahora se enfrentaba a una amenaza desde el otro extremo del espectro político. Su propio hermano, Carlos María Isidro, se había convertido en el líder de los apostólicos, una facción ultrarrealista que consideraba que Fernando no era lo suficientemente absolutista. Creían que el rey estaba contaminado por sus breves coqueteos forzados con el liberalismo, y veían a Carlos, un hombre de una rigidez ideológica inquebrantable, como el verdadero defensor del trono y el altar. La falta de un heredero directo para Fernando era la gran esperanza de Carlos y sus seguidores, los carlistas. Sabían que, según la ley sálica, que impedía a las mujeres reinar, Carlos era el heredero legítimo. Cada año que pasaba sin un hijo del rey, las esperanzas carlistas crecían, y la amenaza de una guerra civil por la sucesión se hacía más palpable. El problema personal de Fernando se había transformado en la falla tectónica que amenazaba con partir España en dos. La ironía era cruel. El rey que había sacrificado todo por el poder absoluto se encontraba en peligro de perderlo todo debido a su incapacidad para proyectar su linaje en el futuro. Ante la inminencia de una crisis sucesoria que prometía una guerra civil, Fernando, ya envejecido y con la salud deteriorada, tomó una última y desesperada apuesta. En 1829, a los 45 años, anunció su cuarto matrimonio. La novia era, una vez más, su sobrina, María Cristina de Borbón dos Sicilias. Era una joven de 23 años, vibrante, pragmática y políticamente astuta, muy diferente de sus predecesoras. Comprendía perfectamente lo que estaba en juego. Para sorpresa y alivio de la corte, esta unión tuvo éxito casi de inmediato. Se rumoreaba que el rey finalmente se había sometido a una pequeña intervención quirúrgica que corrigió su dolencia física, aunque los detalles permanecen en el ámbito de la especulación histórica. Sea cual fuere la causa, María Cristina quedó embarazada poco después de la boda. La expectación en el reino era máxima. El 29 de marzo de 1830, Fernando VII tomó una medida preventiva crucial. Promulgó la Pragmática Sanción, un decreto que había sido aprobado por las Cortes en 1789 bajo el reinado de su padre, pero que nunca había sido publicado oficialmente. Este decreto anulaba la ley sálica y restauraba la ley de sucesión tradicional española, que permitía a las mujeres reinar si no había herederos varones. Fue un golpe directo a las aspiraciones de su hermano Carlos, quien se negó a reconocer la validez del decreto, declarándolo ilegal. La tensión se disparó. En octubre de 1830, la reina María Cristina dio a luz. El bebé era una niña sana, a quien llamaron Isabel. 2 años más tarde, nacería otra hija, la infanta Luisa Fernanda. Fernando tenía por fin sus herederos, pero su audaz movimiento político había trazado las líneas de batalla para el conflicto futuro.
En 1832, mientras el rey yacía gravemente enfermo y se creía que estaba en su lecho de muerte, los ministros carlistas lo presionaron hasta que firmó un decreto revocando la pragmática sanción. Sin embargo, para sorpresa de todos, Fernando se recuperó. Enfurecido por la traición y con el firme apoyo de su esposa María Cristina, destituyó a los ministros traidores y reafirmó la pragmática sanción. Expulsó a su hermano Carlos del país. Fue su último acto de poder. El hombre que había dedicado toda su vida a la búsqueda obsesiva de un heredero había logrado su objetivo, pero al hacerlo, había garantizado que el futuro de su hija y de su reino estaría marcado por la sangre y el fuego. Fernando VII murió el 29 de septiembre de 1833. Su hija Isabel, de apenas 3 años, fue proclamada reina Isabel II, con su madre María Cristina como regente. Casi inmediatamente, su tío Carlos se autoproclamó rey Carlos V, y sus seguidores se levantaron en armas. Comenzó la Primera Guerra Carlista, la primera de 3 guerras civiles que asolarían España durante el siglo XIX. El legado final de Fernando fue la guerra. El rey que había sido llamado el Deseado, dejó tras de sí una nación fracturada, empobrecida y sumida en un conflicto fratricida. Su reinado, que comenzó con la promesa de liberación, terminó con la certeza de la devastación. Su obsesión personal, su tormento íntimo centrado en su propia anatomía y en la perpetuación de su sangre, había tenido las consecuencias públicas más terribles. Las vidas de 3 reinas fueron sacrificadas en el altar de su problema dinástico, y las vidas de cientos de miles de españoles se perderían en las guerras que su solución final desató. Su historia es una lección sombría sobre la naturaleza del poder absoluto y la fragilidad de las naciones. Revela cómo las fallas más privadas de un individuo, cuando ese individuo ostenta un poder ilimitado, pueden convertirse en catástrofes públicas. El sistema que debía proteger al reino del capricho de un solo hombre se había derrumbado, permitiendo que la neurosis personal de un rey dictara el destino de millones. No fue un tirano por ideología, como otros de su época. Fue un tirano por debilidad, por inseguridad y por una obsesión que lo consumió todo. Debemos recordar a Fernando VII no solo como el monarca que traicionó a los liberales y restauró la Inquisición, sino como un testimonio perturbador de cómo la historia no siempre es moldeada por grandes ideas o movimientos masivos. A veces, es moldeada por las debilidades más humanas y patéticas, por la angustia secreta de un rey en su dormitorio, una angustia que se filtró más allá de las paredes del palacio para ahogar a una nación entera en décadas de tormento. Su inmortalidad no reside en sus logros, sino en la cicatriz profunda y duradera que dejó en el alma de España.